Hola, ¿qué tal? Es un gozo, un privilegio poder saludarte en una edición más de tu devocional Tiempo con Dios. Qué bueno es Dios que nos permite ir avanzando día tras día. Y en medio de toda adversidad, de toda circunstancia, el Señor es fiel. Su misericordia, su gracia que nos sostiene cada día. Oramos porque sigas adelante en tu comunión con Dios, en tu meditación de la palabra, sin desmayar. Ayúdanos a compartir con otros y por favor adquiere tu tiempo con Dios impreso en la información que ahora aparece en la pantalla. Acompáñanos a la lectura en ese día que corresponde el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 1 al 14. El que persevere hasta el fin. Cuando Jesús salió del templo y se iba, se acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Respondiendo él, les dijo: ¿Veis todo esto? De cierto os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: Dinos, ¿cuándo serán estas cosas y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: Yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Entonces os entregarán a tribulación y os matarán, y seréis aborrecidos de todas las gentes por causa de mi nombre. Muchos tropezarán y entonces se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Mas el que persevere hasta el fin, éste será salvo. Y será predicado el evangelio del reino en todo el mundo para testimonio a todas las naciones, y entonces vendrá el fin. Aquí llegamos a la sección escatológica o el discurso escatológico del Señor en Mateo 24, Mateo 25 también va a abarcar esa parte. Y la escatología es el estudio de los tiempos finales. Cuando llegaron al templo, los discípulos hacen una declaración de asombro. Dicen: Maestro, mira cuántos edificios, mira el templo. Y Jesús declara: de cierto os digo que no quedará piedra sobre piedra que no sea derribada. Y cuando Jesús anunció la destrucción del templo de Jerusalén, esto parecía que no podría ser. Sin embargo, en el año 70 de ese mismo siglo, unos 40 años después del ministerio del Señor Jesucristo, el general Tito conquistó Jerusalén, la sitió y derribaron el templo, que hasta el día de hoy no ha vuelto a ser reedificado. Lo único que queda de ese templo es un muro conocido como el Muro de los Lamentos, que la gente visita allí. Sin embargo, de ahí vino y comenzó un tiempo de persecución, no solamente para los judíos, sino también para todos los creyentes en las naciones por parte del Imperio Romano. Muchas veces se creyó que la gran tribulación había comenzado con la destrucción del templo de Jerusalén. Sin embargo, han pasado casi 20 siglos y aún podemos esperar la venida del Señor. Jesucristo dijo que cuando todo esto acontecería, habría guerras, pestes, terremotos, y todo esto lo hemos vivido. Y habría gran tribulación, pero Él dijo que sería apenas el principio de dolores. Profecías en el libro de Daniel, en el libro de Ezequiel, apuntan hacia la venida del Señor Jesús. Lo cierto es que la iglesia, los creyentes, debemos estar conscientes. La primera venida del Señor tiene que ver con la salvación de esta humanidad. Él vino para salvarnos. La segunda venida del Señor
ya no viene para salvarnos, Él viene para juzgar a vivos y muertos. Y independientemente cuál sea la postura en cuanto a tu escatología, algunos son mileniales, otros son amileniales, otros son premileniales, de cualquier forma hay una sola verdad en todo esto, porque todos parecen tener la razón y no voy a adoptar aquí una postura en cuanto a la segunda venida de Cristo, si el rapto es primero, si otros que no creen en el rapto, otros que no creen en el milenio. No me voy a meter en esos detalles. Lo que sí todos podemos coincidir es en esto: Jesucristo viene. Él vendrá otra vez y Él vendrá por su iglesia, Él vendrá por los justos. Y aquí hay una verdad a resaltar que dice que el que persevere hasta el fin, este será salvo. La perseverancia es la evidencia principal de que tú has creído verdaderamente en el Señor. De aquí la pregunta que mucha gente hace: pastor, ¿se puede entonces perder la salvación? Si alguien se aparta del Señor, ese no es salvo, pero entonces perdió su salvación. Y la respuesta a esto lo podemos encontrar en más pasajes de la Biblia, como en Primera de Juan, el apóstol Juan declara: salieron de nosotros porque no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron de nosotros para que se manifestase que no todos son de nosotros. Entonces, cotejando este pasaje de Primera de Juan con lo que el Señor Jesús dice aquí, que el que persevere hasta el fin, este será salvo, significa que aquellos que verdaderamente son salvos perseveran hasta el fin. Perseveran pese a las circunstancias, pese a la persecución, pese a todo aquello que los anticristos o el anticristo o el mismo infierno se levante contra la iglesia para perseguirla, para atribularla, si así Dios lo permite. El que persevera hasta el fin, ese es aquel que es salvo, aquel que no niega la fe, aquel que no renuncia a la fe. Hay una palabra que describe la Biblia para aquellos que renuncian a la fe, y es la palabra apostasía. Y apostasía es una palabra que trae una contracción. La palabra griega para fe es la palabra pistis. Entonces, cuando hablamos de apostatar o apostasía, es alguien que renuncia a la fe. Entonces, aquel que deja de perseverar es aquel que ha renunciado a la fe. El Señor Jesús nos dio ejemplo de obediencia, de sumisión, y fue obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. De ahí que cuando las persecuciones en los primeros siglos vinieron contra los creyentes, ellos mantenían viva la esperanza de la resurrección y de amar y honrar al Señor por el resto de su vida, a pesar de vivir y experimentar circunstancias complicadas, circunstancias difíciles. Dios te está llamando a ti a perseverar, a no renunciar. Mira, aquí habla de situaciones extremas, de que te entregarían a muerte, de gente que está siendo perseguida, atribulada, en una prisión o puestos a fuertes pruebas. Pero hay gente que deja de perseverar con cosas tan absurdas como amigos, como los placeres, y cambiar al Señor por cosas tan triviales y no estar dispuestos a defender su fe y a permanecer a pesar de toda tentación y de toda coerción que el mundo quiera hacer contra nosotros, o la familia, o amistades, o autoridades. Persevera. Sí. Quizás nos toque vivir tiempos más difíciles. Estamos viviendo un tiempo de una peste que ha golpeado el mundo entero. Pero Dios nos invita a perseverar hasta el fin. Y el que persevere hasta el fin, este será salvo antes de la venida del Señor. Que Dios te bendiga. Mi deseo es conocerte a ti, Señor Jesús.